Olá amigos, tudo bom? Hoje é nossa live especial. Isso, nossa live especial com Mário Carosini, líder do movimento monarco argentino. Só vou esperar ele entrar para a gente começar essa live. Depois espero que eu consiga salvá-lo. Boa noite aí a galera que está entrando. Boa noite pessoal, deixa eu assinar aqui para a galera. Rodrigo Brasileiro falando. Vamos ver se o Mário Carosini já está chegando. Vou chamar aqui o pessoal para participar. Vamos ver se o Mário está chegando aí. Realmente, Vitor, essa live realmente eu até estou muito curioso. Eu anotei aqui as minhas perguntas que eu vou fazer para o Mário. Tem muita coisa que para mim também vai ser novidade, como quem seria o rei da Argentina, como é que seria a proposta dele. Deixa eu chamar o Mário aqui, depois eu vou fazer a edição desse vídeo. Ué, cadê o Mário? O Mário ainda não chegou. Boa noite, pessoal. Hoje é uma live super especial com Mário Carosini, líder do movimento monárquico argentino, que vai tirar... Vou chamar ele aqui. Já chamei aqui o Mário. Alex, só lembrando, pessoal. Alex, hoy no sé posible porque nuestra entrevista hoy va a ser con Mario Carosini, pero te invito, después entre en contacto con mi contacto particular, inbox, y podremos también hacer una entrevista contigo, pero hoy ya tenemos un invitado, entonces no será posible. Daniel Vegas fala que já tem um movimento monarca em Israel. Realmente isso eu não sabia, né? Ah, aqui está Mario Carosini. Entonces, ¿dónde está Mario? ¿Dónde está señor Mario Carosini? Vale, que después entre en contacto inbox para que podamos charlar y también hacer una entrevista y ojalá haremos. Hola, ¿Qué hola tal, Mario. ¿Cómo va todo? Yo estoy bien, muchas gracias. Entonces ahora podemos empezar nuestra primera live internacional con el, ¿cómo te llamo? Presidente o líder del movimiento monárquico argentino. Soy presidente, pero bueno, lidero el movimiento monárquico argentino. Sí, yo te voy a llamarlo líder porque la palabra presidente no está mal. Es verdad. Bueno, Perfecto. entonces muchas gracias Mario por ter aceptado la invitación. Yo conocí Mario en el simposio monárquico de Buenos Aires que hicimos el año pasado. A las personas que están participando de esta live, debo decir que ella será toda en español. No sea posible hacer la traducción simultánea, pero como los idiomas son similares, creo que ustedes van a poder comprender. Entonces, para empezar, Mario nos diga quién y el problema de la conexión. ¿Me puedes escuchar, Mario? Creo que hay problema en la conexión, en la internet. Ui, Deus santo, que passou? Pessoal, vocês conseguem me escutar direitinho? Quero saber se o problema está na minha conexão ou na conexão do Mário. Olá, Mário. Olá, Mário, ¿me puedes escuchar?
Valeu, Antônio. Antônio falou que a minha conexão está boa. E até minha mãe entrou no chat agora. A família está entrando. Bueno, pero te escucho. Sí, Vamos a tratar de... Bueno, entonces la primera pregunta que te hago es, ¿quién es Mario Carosini? Bueno, yo soy de profesor público, residido en la Universidad Católica de La Plata, pero también soy docente. Me recibí en la Universidad Tecnológica Nacional de docente, hice las carreras pedagógicas. Además estudié tecnología. Por eso, aunque parezca curioso, yo estoy escribiendo ya hace un par de años un libro donde relaciona las instituciones, la evolución de las instituciones que receptan ese cambio tecnológico y obviamente mi respuesta al ser líder del movimiento monárquico argentino es que ante los cambios tecnológicos, peligros que eso conlleva, la monarquía es la que mejor se adapta a la era digital. Ante una situación clara como que es que la república es un sistema corrupto y corruptor. Entonces yo como contador público que soy, me he especializado en lo que es auditoría. No sé si se dice exactamente igual en Brasil. Auditoría es el contador que básicamente hace controles. Entonces yo como auditor profesional que soy, me di cuenta de que ya desde muy chico, mi padre lideró el movimiento monárquico antes que yo, entonces me di cuenta de que la única solución ante los peligros que la era digital presenta en cuanto a la invasión de la privacidad y la invasión con respecto al ciudadano, al individuo, es tener con un rey que sea un jefe de Estado que controle a los políticos que a su vez nos quieren dominar a nosotros. Mario, me lo digas, ¿cuándo empezado? Tú me dices que tu padre era un líder del movimiento monárquico argentino, sí. ¿Cuándo ha empezado este movimiento? Porque a nosotros nos parece un poco raro, porque la Argentina, mientras un país independiente, siempre fuera una república. Entonces, ¿cuándo ha empezado este movimiento monárquico argentino? El movimiento monárquico argentino, su fecha de inicio exacta, la situamos en un debate que por primera vez se dio en un colegio secundario, por primera vez en el siglo, entre lo que se discutía si la monarquía era mejor que la república. Mi padre debatió con un profesor republicano. Y está grabado eso, está grabado en un sistema que en ese momento es viejo, todavía lo tengo que pasar, pero ese es un momento histórico en la Argentina. Sucedió en 1985. Luego, 2 años después, yo le venía insistiendo a mi padre como que ya tendríamos que formalizar el tema del movimiento, denominarlo movimiento monárquico argentino, y obviamente yo le decía, mirá, vos tenés que... habían monárquicos en ese momento, y bueno, en definitiva se hizo un acuerdo con los monárquicos que tenían, que después se agrandaron muchísimos, era a tiempo en lo que no había prácticamente internet, todo se manejaba por carta, y sin embargo, el movimiento tuvo 2 etapas bien características. Una primera etapa, que podemos denominar desde el 87 hasta el 92 más o menos, o la podemos estirar hasta el 95, y después otra etapa que es del 2010, 2011 en adelante, donde la dirijo yo. ¿Cuándo hubo un espacio de unidad entre el primer y el segundo periodo? ¿Cuál es la diferencia para este primer periodo para el segundo periodo que tú estás liderando? En ese primer periodo, el líder era mi padre. Mi padre
entre el 87 y el 89 empezamos a unirnos. Yo obviamente formaba parte, en ese momento yo era parte de la juventud del movimiento. Y empezamos a unirnos, y el año en el cual realmente el movimiento pega un espaldarazo es en el año 1989. ¿Por qué? Porque en ese año sucede en enero, nosotros los monárquicos sacamos una pequeña solicitada. El 15 de enero cumple años mi padre. El 23 de enero cumplo años yo. El 15 de enero nosotros sacamos una solicitada, en el cual, una pequeña solicitada en el Diario de la Nación, donde lo saludábamos como líder del movimiento monárquico argentino y lo instábamos a proseguir en su tarea. Bueno, eso pegó y resulta ser que era una pequeña, sí que en la página 2, estaba bien ubicado, pero era muy chiquito, abajo. Sin embargo, una periodista del Diario de la Nación lo vio y lo llamó para hacerle un reportaje. Y le hizo un reportaje que apareció en el Diario de la Nación, en unas páginas centrales, la 6ª página, que es una muy buena ubicación y era bastante extenso. Esta entrevista fue en este primer periodo, ¿no? Exacto, porque el Diario de la Nación es uno de los diarios de mayor tirada, de más prestigio en la Argentina. Sí, y entonces, me acuerdo que la periodista era Graciela Iglesias, que después fue corresponsal en Londres mucho tiempo. Ella le hizo el reportaje. Y a partir de ese reportaje, a los 7 días siguientes, inmediatamente el mismo día que apareció ese reportaje, la llamó la productora. Yo recibí la llamada de una productora de un programa que era el más visto los domingos. Era la noche del domingo con Gerardo Sofovich. Quizá en Brasil no sea muy conocido, pero en Argentina era uno de los programas de mayor rating que teníamos. Y la productora lo llamó a papá y le pidió expresamente, por favor, que le diéramos la primicia de aparecer. Era más o menos, esto apareció un día martes, el reportaje a mi padre, y después, a la tarde de ese día, la productora de este programa muy famoso y de mucho rating, llamó a casa y pidió por favor que si lo podíamos entrevistar el domingo a la noche. Y así sucedió. Es más, durante toda la semana... Claro, mi padre entonces apareció en ese programa hablando por la monarquía, durante 20 minutos, que es un tiempo... ¡Caramba! Sí, sí. Fue un reportaje... Tú me has dicho que hubo una segunda parte del movimiento, en la historia del movimiento monárquico. ¿Tú crees que la Internet hizo la diferencia entre los comportamientos distintos de esta primera parte para la segunda? En realidad yo estuve haciendo un análisis, no sé si ahí se ve bien, porque yo veo que noto, si mi pelada brilla mucho cuando pongo la luz cuando la pongo correctamente. En realidad, la segunda parte, acá estamos nosotros adaptándonos, y ciertamente hay algo que es muy importante, y en esto valoro mucho tu participación, Rodrigo, porque nosotros nos estamos adaptando a la era digital, aunque parezca mentira, nuestros cánones, nuestras formas de manejarnos, lo reconozco, hago un mea culpa, estaban para la era analógica, no para la era digital. Entonces, evidentemente nosotros estamos haciendo un cambio. De hecho, hace poco que tenemos las cuentas de Instagram, Twitter y otras más, además la de Facebook, pero todos sabemos que Facebook es un movimiento, es un lugar que ya, digamos, ha perdido bastante su fuerza. Entonces, sí. Los jóvenes no están en Facebook. Los jóvenes están en Instagram, en Twitter y en otras redes. Por lo tanto, el movimiento se está ayornando. Y eso lo estamos haciendo otra vez. Yo he convocado ya a un grupo de jóvenes y ahora se están integrando por muchos más. Y hemos armado el grupo de medios. Y en cierta manera, quien ha tenido una parte importante para este cambio de modo de pensar ha sido tú, Rodrigo. Porque, claro, bueno, a ver, siempre es bueno reconocer quién nos da algunas ideas como para mejorar nuestra forma, y la verdad es que yo, si bien
muchas de las ideas que tú me has dado cuando hemos charlado, si bien yo las tenía, pero tú me has dado, digamos, redondear muchas de ellas. Entonces nosotros nos estamos adaptando, pero nos adaptamos rápido. Y aunque parezca mentira, si yo hago una comparación entre la era analógica, cuando no había internet, y el impacto que tuvo mi padre, y la era actual, en realidad nosotros deberíamos haber explotado en muchos sentidos con respecto a la primera época. Y la verdad es que todavía no ha sucedido. Yo he tenido muchos reportajes realmente en las redes sociales, pero curiosamente en esta segunda etapa no he estado en ningún canal televisivo de mucho rating. Es decir, mi padre sí estuvo en muchísimos programas de mucho rating, pero yo no, yo he estado en cable, en redes sociales. Bueno, quizá precisamente sea por estos nuevos tiempos, ¿verdad, Rodrigo? Sí, Mario, una duda que por lo menos a nosotros brasileños, como le dice, a nosotros nos parece un poco raro que en un país, una historia republicana, quiera ser una monarquía, aunque podremos entender por la superioridad del sistema monárquico. Pero la pregunta más importante de esta entrevista, de esta charla, ¿quién sería el rey de Argentina y cómo ustedes iban a elegir a este rey? ¿Sería algún descendiente de San Martín, por ejemplo, algún descendiente de la realeza española o de cualquier una realeza europea cualquiera? ¿Cómo sería este proceso? Bueno, nosotros tenemos un problema que es, desde el punto de vista real, nosotros no tenemos la facilidad que tienen ustedes de tener una familia real. Ustedes tienen una referencia. Lamentablemente, nosotros no. En ese sentido, nosotros somos huérfanos de Corona, de la institución de la Corona, es decir, de una familia que encarna la Corona, aun cuando sea una república. Brasil es una república, pero tiene claramente una familia identificada como la institución de la Corona, que en este momento no está ejerciendo la jefatura de Estado, pero la tienen. En cambio, lamentablemente, nosotros no la tenemos. Y digo lamentablemente porque sería para nosotros mucho más fácil. Al ser un movimiento monárquico huérfano, huérfano indica que no existe casa real que se considere como una casa real de Argentina. Ahora bien, lamentablemente, el tema es, nosotros llegamos a conocimiento, por ejemplo, de alguien que sería muy lógico que se hubiese acercado a nosotros, que es el rey Juan Carlos I, el rey emérito actual de España, el padre del actual rey en ejercicio, Felipe. El tema es que cuando él se enteró, mi padre cuando una vez le hicieron un reportaje y apareció en una revista que tenía una tirada de 500.000 ejemplares, yo debería haberla tenido acá, pero el tema es que en la tapa de esa revista estaba la cara de Juan Carlos de España, Juan Carlos I, y la tapa, que tenía una tirada de 500.000 ejemplares, decía, ¿el futuro rey de Argentina? Esto llegó a oídos del rey, obviamente. Y además, simultáneamente, apareció una noticia en otros diarios del exterior, donde había un plan de decir que uno de los hijos de la reina en ese momento, de la infanta Cristina, perdón, se ha criado como para ser un heredero acá y tener una casa real propia. Este plan a Juan Carlos I, le disgustó, se enojó con nosotros. Eso lo sé porque no le gustó la idea, se enojó. Esto lo sabemos porque hay un historiador que es Balanzón, catalán, que es biógrafo de la Casa Real, escribió un libro que se llama Las Coronas Huecas. Y en ese libro nos dedica un capítulo de ese plan a nosotros. Y él dice que, como él tenía el conocimiento de lo que era el conocimiento de la Casa Real y de su interna, y él dice que se enojó mucho con nosotros por eso, el rey Juan Carlos. Y nunca nos recibió. Así que, pero ustedes tienen como un plan. Hola, ¿puede escucharme? Ahora sí te escucho. Sí, Carosine, pero
ustedes entonces tienen un plan, por ejemplo, invitar a otra realeza para ejercer la jefatura de Estado de Argentina? ¿O Sí, ustedes, cómo ustedes planean tener primero una Casa Real Argentina para después hacer el cambio en la Constitución, o prefieren hacer el cambio para que el Parlamento pueda elegir la nueva jefatura de Estado? bueno, ante esta situación, nosotros somos pragmáticos. Nosotros decimos que al ser huérfanos de Casa Real, en primer lugar, tenemos que elegir entre aquellas que estén dispuestas a hacer nuestra Casa Real. Porque obviamente nosotros no podemos obligar a ninguna familia que tenga una historia de ser jefe de Estado como reyes, no podemos obligar. Por lo tanto, tenemos que tantear previamente a aquellos que están capacitadas y quieran serlo, que obviamente no son muchas. Entonces, lo importante es que ante esta situación, nosotros estamos teniendo contactos. Y la verdad es que hemos tenido contacto, inclusive hemos hablado, mi padre, mejor dicho, se reunió en 2 oportunidades, en unas solas, con don Bertrand de Orleans Braganza. Él se reunió. Acá había una institución en la cual, no sé ahora, pero don Bertrand acostumbraba a venir regularmente, que era en la calle de Figueroa Alcorta, y cuyo factotum era don Plinio Correa de Oliveira. Entonces, es más, mi padre también conoce personalmente a don Plinio. Don Plinio, creo que ustedes saben, era una persona que estaba muy allegada a la familia real, muy allegado a don Luis y muy allegado a don Bertrand. Y esa institución, que es TFP, unió, y mi padre tuvo una entrevista a solas, me acuerdo, en esa, creo que más o menos principios de la década del 80, o sea, hace muchos años, y después me acuerdo que la última vez, principios de la década del 90, en el Jockey Club, donde ahí tengo una foto donde está mi padre al lado de don Bertrand. Después la vamos a subir, pero la encontré hace poco porque se nos había... ¿Tú tienes una foto de tu padre con... ¿Cómo? ¿Tú tienes la foto de tu padre? Ah, sí. Sí. ¿Tú Sí, puedes enviar un box? Sí, claro. Sí, claro. Es una foto de una reunión que se hizo en el Jockey Club de Buenos Aires. Estaba donde estuvo don Bertrand y donde la foto, ya casi al finalizar la reunión, se sacaron varias personas. En el centro están mi padre y don Bertrand en esa foto. Mario, y las personas que trabajan por el movimiento argentino, ¿cómo son? ¿Son más jóvenes, más ancianos, más chicas, o niños? ¿Cómo son? Bueno, lo bueno es que el consejo directivo, el más anciano, soy yo. Yo soy el anciano. En el consejo directivo nacional tenemos 2 jóvenes que tienen 30 años. Después hay una persona, una señora, pero yo soy el más viejo. Todos los dirigentes del movimiento monárquico, por ejemplo de Rosario, por ejemplo de Córdoba, son personas jóvenes, y eso es lo bueno. De hecho, el grupo de medios que actualmente se ha constituido justamente y que va a estar muy ligado a, digamos, a ti, Rodrigo, son todos jóvenes de entre 15 y 20 años, 21, 24. Por lo tanto, eso es lo bueno. La juventud, nosotros no somos un grupo de gerontes, somos un grupo que nos estamos extendiendo en la juventud. Y eso es lo bueno porque la juventud es el futuro. Si todos nuestros adherentes fueran, o activos, fueran de 70 años, y bueno, mueren con los ancianos. Sin embargo, no. En Argentina, de hecho en Argentina, un cálculo que se hace, en Argentina hay aproximadamente 1 millón de monárquicos, Rodrigo. Mario, están pidiendo que nosotros hablemos un poco más despacio. Perfecto, hablaré más despacio. Sí, hablaré un poco más despacio, pero les invito a estudiar español también porque es una lengua muy hermosa
Es fácil de aprender, yo estudié por 2 años y medio. Bueno, pero a las personas que hasta ahorita no estudiaron español, entonces voy a hablar un poco más despacio y Yo también. Mario puede intentar, pero Mario es italiano también, ítalo-argentino, entonces para él hablar despacio creo que es muy difícil, ¿no? Claro, es que uno es ansioso y a veces quiere incorporar mucha información en poco espacio, porque a veces uno está acostumbrado a estar con periodistas que le dan poco tiempo, y entonces uno tiene que meter pocas ideas en poco tiempo, o mejor dicho, ideas muy importantes en poco tiempo, y entonces uno a veces acelera un poco la forma de hablar, ¿no? Es la característica de cómo nos han tratado los medios. Aunque hay algo que es cierto, Rodrigo, últimamente los medios, especialmente los medios digitales, nos han tratado muy bien, muy bien. De hecho, en la etapa de mi padre, los medios a veces eran más hostiles. En esta etapa no. Solamente me ha tocado un par de ocasiones de muchísimos reportajes que me han hecho. Entonces, yo debo reconocer que hay una buena predisposición. De hecho, hay un periodista que es de apellido Esteves, Diego Esteves, que acá es muy conocido popularmente en televisión, que tiene un programa de radio de hace 2 años, me hizo un reportaje de media hora. Lo voy a subir porque no está subido en el movimiento. Sí, Mario, solo voy a intentar traducir por lo menos un poquito de la entrevista, porque yo pensaba que las personas estaban con los oídos más apurados, pero bueno, bem, pessoal, agora um pouquinho em português. O senhor Perosini está falando que houve 2 momentos no movimento monárquico argentino, que não é novo, começou em 75. Uma primeira fase, onde havia uma imprensa mais hostil, e agora uma segunda fase, onde a imprensa ela acaba sendo um pouco até mais amigável, né? Só para lembrar que ele falou que não há uma casa real argentina, havia uma possibilidade de uma das filhas do Juan Carlos, ela ter um herdeiro dela assumir essa função de casa real argentina, mas até o momento não há essa definição. Mario, mira, mientras ustedes hasta ahorita no tienen una casa real, eso, ¿ustedes tienen plan para tener una casa real o son cosas que ustedes están haciendo las definiciones? ¿Cómo está este proceso de tener una casa real? Está me diciendo que el audio no está bueno, que estás con ruido. ¿Sale con ruido? A ver, ahí sale, ¿se escucha mejor? Sí, creo que ahorita está mejor. Ahora, lo que pasa es que tengo que sostener porque al apoyarlo parece que se tapa el micrófono, pero no importa. Nuestros planes, nosotros tenemos que charlar con casas reales, tenemos que charlar, tenemos que negociar. Eso es una realidad, porque no podemos decir, bueno, esta es nuestra casa real, si aquellos integrantes no tienen la menor intención de serlo. Entonces, necesariamente tenemos que hablar, tenemos que ponernos en contacto. En eso estamos. Estamos viendo las alternativas. Es más, todas las alternativas están abiertas, Rodrigo, porque lo cierto es que al ser un movimiento monárquico que nos consideramos huérfanos de casa real, nosotros tenemos, como te he dicho, una tarea adicional que es la de negociar. Está claro que nuestro proceso institucional está dirigido a que formalmente una asamblea constituyente declare la monarquía y declare dentro de una constitución que en cierta manera ya la tenemos redactada, en gran parte. Pero esa asamblea constituyente declararía la monarquía
pondría en acto una constitución monárquica y dentro de la constitución monárquica nombraría la familia que ejercería la corona, como es, por ejemplo, en la constitución de España, del Reino de España. Sí. Ahora, todo eso implica negociaciones previas. Y dentro de esas negociaciones previas, ninguna casa que tenga experiencia en la jefatura de Estado, que esté tanto en la jefatura de Estado actual como lo haya estado en el pasado, queda excluida. Por ejemplo, los Habsburgo no ejercen como reyes actualmente, pero indudablemente es una familia que tiene una trayectoria en ser jefes de Estado, en ser reyes, en darle reyes. Los Borbones Parma, es decir, la línea inclusive carlista, absolutamente todos, ninguno está excluido. Y tenemos que hablar para decidir en definitiva quién va a ser nuestra familia real. Es más, hay gente que también es partidaria, quizá no hemos hecho una compulsa, pero también hay gente partidaria de la Casa Real de Brasil, como jefe de Estado probables para una... Eso también es algo que se... Porque en definitiva, nosotros podríamos organizarnos de una manera como está organizado el Commonwealth. Eso es algo que no estoy diciendo que sea así. Haré la tradução se não me olvido. Sim, sim. Porque, então, pessoal, o Mário acabou de falar de uma maneira resumida, é que o movimento monárquico argentino ele não tem uma casa real definida até o momento, mas que eles estão abertos a negociações, como, por exemplo, os Habsburgo, os Bourbons, e que há grupos, inclusive, que cogitam alguém da Casa Imperial Brasileira. Que na mudança da Constituição, com uma nova Assembleia Nacional Constituinte, nessa nova Constituição monárquica, teria o nome do primeiro chefe do novo chefe de Estado. Mario, pero una cosa que me llama la atención, acá en Brasil, como nosotros tenemos a Don Bertrand, que hace un trabajo espectacular, espléndido, y entonces él llama la atención al movimiento. Y así vienen muchos jóvenes por las redes sociales, por el Instagram, pero ¿qué dicen los jóvenes que quieren estos cambios en la Constitución argentina? Acá hay la influencia de Don Bertrand. ¿Y cómo se hace para hacer la difusión? ¿Qué les dicen estos jóvenes que te llaman por hacer parte del movimiento? Bueno, los jóvenes tienen muchas inquietudes, Rodrigo, y de hecho, de los jóvenes yo me nutro porque en general cuando uno charla con mucha gente y está abierta, y yo sinceramente estoy abierto absolutamente a todas las posibilidades, yo soy una persona que cuando se equivoca lo reconoce. Soy cabeza dura, lo reconozco, pero inmediatamente corrijo cuando veo el error. Y si me lo señalan, lo hago lo más rápidamente posible. Y me nutren de puntos de vista que a veces... Mario, creo que hubo un problema en la Constitución. ¿Tú podrías repetir, por favor, después que yo te pregunté, qué le dicen los jóvenes que quieren hacer parte del movimiento? Creo que hay un problema en la conexión. Vamos a esperar un rato. Pessoal, desculpa que como hoje tá difícil de realmente ler todas as perguntas, tá bom? Mas vocês podem enviar, que daqui a pouco a gente vai abrir para algumas perguntas. É só para a gente não... A intenção é a gente conseguir. E teve problema com o Mário, porque a intenção é a gente justamente gravar essa entrevista. O ideal é que ela não seja muito longa para não cansar. E depois a gente vai colocar no YouTube se tudo der certo, né? Eu vou aproveitar que o Mário não está aqui, vou ler só algumas perguntas. Deve haver... O Evandro fala aqui, deve haver um convite ao monarca para que possa assumir, como aconteceu Maximiliano, concordo. Alec Ayas, igualmente, en el caso de Perú,
se tendría que cambiar la Constitución mencionando la sucesión de forma de gobierno. Vitor Gabriel fala assim, opa. E se o rei da Argentina fosse escolhido através de concurso público ou se fosse escolhido através de uma assembleia formada por juristas concursados? Gabriel, esse é bem atípico, cara. Assembleias Nacionais Constituintes, elas são formadas por eleitos pelo povo, tá? Vamos ver se o Mário volta. Pessoal, tá bem interessante a entrevista, né? Eu realmente estou muito surpreso com algumas informações. Primeiro, de haver o movimento monárquico argentino, embora eu já conhecesse esse movimento, mas eu realmente me surpreendo bastante, porque é um país que, enquanto país independente, não teve uma tradição monárquica, somente uma tradição republicana, e a gente vê que como a estrutura de poder de uma monarquia parlamentarista, ela traz mais estabilidade com uma estrutura presidencialista, no qual você concentra poder. Ih, meu, tá tudo aberto aqui. Deixa eu ver, será que fica melhor assim? Não, vai ficar muito primeira comunhão. Antônio Nogueira, pessoal, infelizmente hoje não vai ser possível participação ao vivo, tá? Porque a gente vai salvar depois esse vídeo, vai ser disponibilizado no YouTube e é temático hoje, tá? Mas a quem quiser participar, depois pode enviar contato inbox para a gente fazer, se quiser fazer uma entrevista, uma conversa ao vivo, não tem problema, mas hoje infelizmente eu não vou poder abrir, tá, pessoal? Eu vou ter que pedir desculpas aos senhores, mas infelizmente hoje eu não vou poder abrir. Acho que está com um problema na conexão do Mário, pessoal. E aí, pessoal, o que vocês estão achando da entrevista? Eu realmente estou achando muito interessante, até porque, vejam como nós no Brasil a gente tem essa vantagem, né? Que essa vantagem se chama Casa Imperial Brasileira, que consegue exercer um papel de aglutinação que é ímpar, né? Por mais que a gente tente fazer aqui, a gente se esforça, mas isso acaba sendo muito aquém do que a Casa Imperial consegue atingir, né? Então, deixa eu ver aqui, o Luan Guedes fala assim, existe algum movimento monárquico no Chile? Eu desconheço, Luan. Não é realmente do meu conhecimento. Se eu conhecer, adoraria ir para lá fazer um simpósio monárquico. Samara Alves Oficial. Ah, aqui, o Carozinho voltou. Peraí. Deixa eu visualizar aqui. Hola, hermano. ¿Se cayó? Se cayó. Yo escuchaba hace un momentito que te preguntaban si en Chile hay un movimiento monárquico. Sí. En Chile hay monárquicos. Yo conozco monárquicos chilenos. Están contactados. Sí, hay monárquicos. Pero, y además, no solamente en Chile, también tenemos monárquicos en Uruguay. Y muchos de esos monárquicos nos han dicho que les ayudemos, y de hecho los estábamos ayudando. A veces hay periodos en los que no se conecta la gente, pero en general nosotros hemos establecido contacto, y en general les decimos por lo menos cómo dar los pasos iniciales para poder organizarse. Por supuesto que todas las cuestiones se pueden mejorar, pero sí, hay monárquicos en Uruguay, hay monárquicos en Chile, como tú has visto, hay monárquicos en Perú, los hay en Bolivia, y tenemos muchos monárquicos en México. Nosotros estamos contactados con muchos monárquicos mexicanos. Los mexicanos tienen ellos sí tienen una casa real, porque con todos los inconvenientes que uno pueda decir en cuanto a la legitimidad, en que hay algunos que se pelean por una casa u otra, porque están los que están partidarios de un supuesto descendiente de Iturbide, y están los que son partidarios de Don Carlos de Habsburgo. Pero lo cierto es que yo creo que hoy los que corren con la delantera en México
es la familia, los Habsburgo que viven en México. Y que los mexicanos lo toman como la familia real, aunque no hay un movimiento plenamente mexicano que quiera la monarquía en México. Hay muchos monarcos, muchísimos más que en Argentina, pero no buscan la monarquía. Es decir, son monárquicos. Yo le había preguntado, ¿qué dicen estos jóvenes que piden para ingresar en el movimiento monárquico argentino? ¿Qué les dicen? Básicamente lo que quieren es participar activamente. Son muy inquietos, son estudiosos, les gusta leer, les gusta investigar y básicamente hoy se han incorporado básicamente por el tema de estar en las redes sociales. Y estos jóvenes están en las universidades, hay grupos monárquicos en universidades, o hay una resistencia muy grande, una influencia más marxista. Sí, bueno, eso es un tema. El marxismo básicamente es republicano, pero esto tiene una lógica. ¿Por qué? Porque la república, desde el punto de vista estructural, es una dictadura, porque la característica de las dictaduras es juntar el gobierno con el Estado en una sola persona. El marxismo hace lo mismo. El marxismo, el nazismo y el fascismo son los tres ismos que provienen de la izquierda porque no son derecha, los tres son socialismos. Y todos ellos tienen una característica en común, tienen un pensamiento marxista, lo cual es obvio porque en el orden temporal primero fue el marxismo, el comunismo científico, el socialismo científico, después viene el socialismo nazi, porque todos se olvidan de que nazi es el Partido Nacional Socialista alemán, y después viene el fascismo. Mussolini era un conocido socialista, que todos lo organizan con centro en el Estado. El Estado, pero con el Estado absoluto. Bueno, el tema es que nuestros jóvenes, desde el punto de vista de la filosofía, combaten cualquier tipo de dictadura, porque ese es el mensaje del movimiento monárquico. Nosotros somos monárquicos porque queremos que exista un jefe de Estado independiente del jefe de gobierno, con las características de la monarquía constitucional, que limite la posibilidad de cualquier dictadura. Por lo tanto, obviamente eso no les gusta al pensamiento filosóficamente dictatorial. Por lo tanto, la mayoría de los republicanos que nos rechazan inmediatamente son los republicanos marxistas, porque el pensamiento filosófico marxista no va con la libertad. Só vai traduzir. Traduce. Então, pessoal, o que o Mário falou é o seguinte, que a base republicana de juntar chefe de Estado com chefe de governo é justamente a base de qualquer regime ditatorial. Então, o movimento monárquico argentino, ele tem um clamor muito grande, justamente anti-ditadura. Mário, ustedes entonces, el movimiento monárquico argentino se considera un movimiento político, ¿cierto? Político institucional, pero no partidario. ¿Ustedes no tienen ganas de hacer un partido monárquico argentino? No. ¿Por qué? Porque, a ver, cuando uno establece un partido político, limita mucho las opciones dentro de la diversidad de monárquicos que existen. La monarquía, cuando existe una monarquía, engloba a distintas opciones de pensamiento respecto de cuestiones diarias, de cuestiones de la vida diaria de un país. El partido parte, separa, desune. Por lo tanto, si nosotros creamos un partido monárquico, probablemente muchos monárquicos que quizás no estén de acuerdo con muchas cuestiones básicas del partido, se salgan, se separen. Entonces, lo que haríamos, en lugar de sumar monárquicos, sería restar monárquicos. La lógica es tener una lógica de movimiento.
¿Qué significa la lógica del movimiento? Que en diversos partidos, y eso es lo que sucede en la Argentina, dentro de los distintos estamentos dirigenciales, de dirigentes, existan monárquicos. En Argentina, dentro del partido peronista o justicialista o como se lo llame, pero dentro de lo que es el peronismo, existen monárquicos, muchos monárquicos. Dentro del radicalismo hay pocos, pero también hay monárquicos. Hay monárquicos que eran de lo que es los liberales, acá como se lo llama, que eran de la UCD. Hay monárquicos inclusive de izquierda. Por lo tanto, en definitiva, si nosotros hacemos un partido monárquico, lo que hacemos es directamente achicar al movimiento. Y eso no es conveniente. Entonces nosotros tenemos que tener un pensamiento que nos una, un pensamiento básico que nos una, que vaya en contra de ese estado dictatorial que es encarnado por la República, y que vayamos todos unidos. Y la única forma de hacerlo es a través de un movimiento y no de un partido político. Sim. Então, fazendo resumo aqui da tradução, para a galera aí que ainda não fez o CCA como eu fiz, recomendo o CCA. É o seguinte, a lógica do movimento monárquico argentino, ela não é de se unir numa só sigla partidária, porque isso acaba tendo outras questões do cotidiano que poderia afastar monarquistas, que aceitam, digamos assim, o plano geral de uma mudança constitucional, mas às vezes num ponto ou outro não concordam. Então, eles querem se fazer presente em diversas frentes, desde os peronistas, chegando até mesmo a alguns monarquistas de esquerda. Mario, hay una pregunta que me gustaría hacer, pero el tiempo está corto porque el Instagram, él corta la llamada en una hora, entonces estoy mirando el tiempo para no perder esta entrevista porque está riquísima. Entonces, ¿ustedes piensan cambiar la Constitución por un petitorio popular? ¿Cómo sería eso? Bueno, las leyes vigentes nos permiten hacer peticiones. Y de hecho nosotros estamos ahora analizando algunos cambios que han habido para hacer una petición similar, dentro de lo que se pueda, a la que ustedes han hecho en Brasil. Obviamente eso lo vamos a hacer de una manera que vamos a tratar de hacerlo en un momento determinado, ir con nuestros papelitos, presentarnos en la mesa de entrada del Congreso y hacerlo. En primer lugar, lo queremos hacer como un hecho político. Necesitamos hacerlo. Pero eso nos va a dar la pauta de empezar a hablar de los cambios que nosotros proponemos en la Constitución. Yo tengo una Constitución redactada, un esbozo bastante adelantado. Y en la Constitución que yo he redactado, ahí sí asumo para bien y para mal la autoría. Hay muchas instituciones novedosas, porque obviamente yo he analizado lo que creo que está mal, lo que básicamente se le ha sacado facultades de control a los reyes, y en la Constitución nuestra se las restituyo y le creo algunas otras maneras de controlar utilizando las tecnologías digitales y mi conocimiento de la auditoría, que es la ciencia del control contable, de funcionamiento de las empresas. Un país es una gran empresa, entonces el rey necesita controlar el funcionamiento del país. Una que yo no comprendí. Ustedes han ponido en la Constitución mecanismos para hacer el control del rey o para que el rey pueda hacer el control, sea controlado por el Parlamento. ¿Los dos? No. En la actualidad, el Parlamento controla la actividad de los reyes. Eso lo vemos, por ejemplo, en el Reino de los Países Bajos, donde hay una interrelación entre el Parlamento y la Casa Real, hasta tal punto que los casamientos los aprueba el Parlamento. Si el Parlamento no aprueba el casamiento, tiene que abdicar. Y eso le ha pasado al hermano del actual rey de los Países Bajos, con el príncipe Friso, que se quiso casar con una dama que el Parlamento no aceptaba y tuvo que abdicar para poder casarse. Es decir, hay un control. De lo que estoy hablando yo es de un control del rey sobre los gobiernos.
y concretamente sobre los fondos, sobre cómo manejan el dinero los políticos. Eso es lo que hay que controlar, porque los políticos hoy, a través de diferentes maneras, diferentes abusos en la parte económica, eso sería toda una charla que deberíamos tener en el futuro, Rodrigo, porque hay dos formas de esclavizar a una persona. Una es decirle, tú eres mi esclavo, todo lo que tú trabajas es mío. Eso es una forma que cualquiera lo ve. Pero la otra forma es decirle, tú eres libre, pero te pongo un 100% de impuesto a tus ingresos. Entonces, no eres libre, porque todos tus ingresos van en impuestos, te los cobro yo, que es el político, ¿entiendes? Entonces, esto es una forma de esclavitud de la época actual. Supuestamente hay propiedad privada, pero cuando los impuestos pasan al límite confiscatorio, es decir, cuando son altísimos los impuestos, ya la propiedad privada deja de tener sentido, porque si yo soy dueño de mi casa, pero a mí me cobran un impuesto del 100%, ya dejo de ser dueño de lo mío y el dueño pasa a ser el político que me cobra los impuestos. Eso es lo que hay que controlar. Eso es lo que el rey tiene que controlar. Então, pessoal, haciendo a tradução, a proposta deles é que se venha por um plebiscito, mas o movimento monárquico argentino já tem um esboço de uma nova Constituição, no qual o parlamento vai poder ter controle sobre o rei, mas o rei também vai ter mecanismos fiscalizatórios sobre o governo. Mario, ya estamos casi sin tiempo, antes de la gran corte de la llamada. Me preguntaron a las personas si usted conoce al filósofo Olavo de Carvalho. No lo, digamos, básicamente mi conocimiento de filosofía en cuanto a lo que es, entiendo que debe ser brasileño. Yo no lo conozco. Conozco mucho el pensamiento de Plinio Correa de Oliveira. Y muchos que se alinean con ese pensamiento. Pero bueno, voy a leerlo para poder conocer. Si no sé, lo aprendo. Sí, Mario, ya estamos. Instagram está, creo que va a cortar la llamada en 8 minutos nomás. Entonces, me gustaría hacer una pregunta sobre el actual gobierno argentino. Estas elecciones, ¿tú piensas que cayó bien Argentina, cayó mal? ¿Piensa que la economía va a arribar, disminuirse? ¿Qué te pareció esta elección? Rodrigo, la gente piensa que cuando cambian los gobiernos en Argentina, las cosas se hacen de manera diferente. Lo cierto es que Argentina está hoy en cesación de pagos. Nuevamente está en cesación de pagos y eso significa que no puede pagar sus deudas. ¿Por qué? Porque el gobierno que perdió durante 4 años continuó endeudándose, continuó teniendo un déficit enorme y eso lo llevó básicamente a perder las elecciones. La gente está muy esperanzada, pero lo cierto es que Macri, el presidente Macri, incurrió en lo que han incurrido todos durante 70 años, todos los demás presidentes, en gastar más de lo que recauda, gastar más de lo que gana. Ninguna casa de familia puede sobrevivir así, un país tampoco, y eso es lo que tienen que controlar los reyes. Por lo tanto, todos los políticos generan un desajuste muy grande. Esos desajustes hay que corregirlos con un terrible desajuste, y eso es lo que está haciendo este gobierno. Si Macri hubiese continuado, tendría que haber hecho exactamente lo mismo. Argentina el año que viene, mejor dicho, este año, tiene que pagar 30.000 millones de dólares de deuda, y no tiene el dinero para hacerlo. Por lo tanto, Argentina está en crisis, y esta crisis y la recesión se va a profundizar. Esa es la lógica de cortoplacismo republicano que nosotros queremos modificar. Y tú también, Rodrigo, lo sé muy bien. Mario, entonces, últimas palabras porque el Instagram ya va a cortar la llamada. Yo estoy con miedo, estoy miedoso de perder la entrevista. ¿Cuáles son tus últimas palabras? Rodrigo,
creo que esta charla ha sido muy rica. Creo que estas comunicaciones deberíamos hacerla cada tanto, porque creo que es muy bueno que nos podamos comunicar los monárquicos a la distancia y que esas distancias se acorten, porque en definitiva nos unen las ideas. Y creo que nuestro pensamiento es muy afín. Entonces, que esta sea la primera de muchas charlas y de mucha actividad conjunta, porque creo que es muchísimo lo que podemos hacer interactuando juntos, como hermanos monárquicos. Bom, não sei se vou agradecer em português ou espanhol, vou agradecer em espanhol. Muchas gracias por aceptar la entrevista y la bienvenida que tú me has dado cuando yo estuve en Argentina. Voy a cortar la llamada y vamos a rezar para que yo no perca la entrevista porque está muy rica. Creo que va a ser buena para las dos partes porque es caminando juntos, caminando con consistencia, con más fuerza y también con más rapidez. Muchas gracias a todos, muchas gracias Mario. Dios bendiga Argentina, estoy ya hecho de menos del país, al helado. Tú sabes que yo amo los helados argentinos del Fredo. Yo salí de Argentina con un panzón, pero estoy muy contento. Muchas gracias a todos, buenas noches y Ave Imperio. ¡Viva la monarquía! ¡Viva monarquía!